Capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta es la tercera parte de este estudio. Es la tercera parte, la resurrección de los muertos. Y vamos a retomar el estudio a partir del versículo 20, pero vamos antes, para tomar contexto como lo hacemos, a leer del versículo 1 al versículo 19, por favor, de este capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es, así es. Y bueno, estos versículos que son muy profundos, ya los analizamos en dos estudios anteriores. Y Pablo está profundizando el tema de la resurrección. Y recordemos que, una vez más, Pablo está respondiendo a preguntas en esta carta. Así es de que demos por hecho que había en la comunidad de los Corintios que estaban dudando acerca del tema de la resurrección. Quizás no dudaban de la resurrección de Yeshua, pero sí de la resurrección de los muertos, es decir, que todos vamos a resucitar. Ese tema, en un momento dado, se complicó y le preguntan al apóstol Pablo esta situación. Y dice el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, confirma, más ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y bueno, aquí, como vemos, el apóstol Pablo establece el contexto de las primicias, de los que habla en los que durmieron. Es decir, que por cuanto que Yeshua fue hecho primicias de los que durmieron en el cumplimiento de las profecías de la resurrección, todos cuantos murieron antes de Yeshua se considera que durmieron en el sentido de que serán resucitados. Hay que poner atención a estas palabras. Por ello, las palabras que usa el apóstol Pablo, durmieron y murieron, ¿sí? Cuando dice, entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron, o sea, murieron. Cuando hace esta expresión, hay que poner atención, porque Pablo establece una diferencia al hablar de los que murieron en Yeshua, porque son estos los que durmieron, a eso se refiere lo que ellos durmieron, a diferencia de los que murieron sin Yeshua, a los no creyentes, a ellos no se les considera que durmieron, sino que
murieron. Y aquí hay que poner atención, cuando él se refiere a estos otros que no creyeron, fueron a los que se manifestaron como enemigos, ¿sí? Más adelante el apóstol Pablo va a hablar acerca de los que el Señor pondría por estrado de sus pies a Yeshua. No estamos hablando de gentiles, de personas que no conocen al Señor. No ese es el caso, porque ellos aún tienen la oportunidad, incluso si en algún momento de la vida nunca conocieron de la Escritura, nadie les habló. Recordemos que también Pablo habla de ellos en otros pasajes acerca de que ellos en un momento dado, conforme vivieron sus vidas y tomaron decisiones en sus vidas en aras de su sentido común, conociendo el bien y el mal, en base a eso serán juzgados. Así es de que no hay pretexto. Está hablando Pablo de estar hablando a los creyentes, aquellos que tienen una fe, que dicen que guardan una fe, en contraste a aquellos que son enemigos. Por eso dice de los que murieron, pero de los que no murieron en Yeshua. Y esa es la diferencia, porque utiliza estos términos, dice de los que durmieron, luego dice los que murieron. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis nos habla de la muerte segunda. Esta es la muerte que tendrán aquellos que decidieron morir sin Dios. Eso es otra hipótesis. Aquellos que no murieron en Yeshua perecerán la muerte segunda, que será decretada en el juicio del trono blanco. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis 20, a partir del verso 11. Verso 11 dice, es la visión del apóstol Juan. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Está hablando de todos en general. Dice, fueron juzgados. La pregunta es, ¿entonces nada más los que no creyeron? ¿Los que no murieron en Yeshua? No, está hablando de todos los muertos. Todos fueron juzgados por las obras, según sus obras. Dice el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No dice de manera general que solamente aquellos que no murieron, que fueron directos. No, fueron juzgados. Y en un juicio se decreta el bien y el mal. ¿Quién hizo lo bueno, quién hizo lo malo? Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por causa de qué? Por causa de que todos seremos juzgados según nuestras obras. Todos. De manera que la forma en que podemos identificar a quienes murieron en el Mesías son aquellos que sus obras se encuentran registradas en el libro de la vida y serán expuestas, registradas en el libro de la vida, porque todos seremos juzgados por las cosas que están escritas en el libro según nuestras obras. Pero aquellos que no sean hallados inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Todos seremos resucitados. Todos seremos levantados de la muerte, pero para un juicio, para el juicio final. Verso 21 regresamos al capítulo 15 de 1 de Corintios. Dice el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías, en Jesucristo, todos serán vivificados. Ok. Al hablar de Adán, Pablo generaliza a toda la humanidad al afirmar que por causa del pecado original, todos, absolutamente todos, sin excepción, somos muertos, nacemos con esta circunstancia, pero por causa del postrer Adán, ¿sí? Por causa de Yeshua en su resurrección, los que hayan muerto en él, como dice literalmente el texto, estos serán vivificados. Así es que es contundente el hecho de que no serán no todos en un momento dado van a ser vivificados. Solamente los que son muertos en él. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con todos los que murieron antes de su venida, desde su resurrección? Bueno, recordemos que Pablo está hablando de que Yeshua es las primicias de los que durmieron por causa de todos aquellos precisamente antes de él. ¿Por qué? Una vez más, no necesitas irte a siglos antes. Vete a unos años atrás. Mucha gente que en alguna parte del mundo no tuvo la oportunidad de conocer la escritura, no tuvo la oportunidad de que alguien le hablara del evangelio, bueno, en su vida, conforme a las obras, sus propias obras, serán juzgados. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan en su visión? Que de acuerdo a su visión, la promesa que él recibe a través de esta visión es de que todos aquellos, incluyendo a todos aquellos antes de Yeshua, que hayan obrado y que sus obras, de acuerdo a sus obras, estén inscritas en el libro de la vida, son muertos en Yeshua, murieron en Yeshua. Así es de que esto es importante considerarlo, porque sin importar que Yeshua haya venido y haya muerto y haya resucitado después que muchos otros, esto viene a ser, Yeshua viene a hacer la obra por todos aquellos, incluso, por supuesto, a partir de entonces también. Entonces, así es de que es contundente este hecho de que no todos serán vivificados, solo los que están en el Mesías. Y puntualizar esto a nosotros entonces nos va a hacer más responsables con nuestra manera de vivir. Fíjate bien porque estamos hablando de la vida eterna, pero estamos hablando de la vida eterna desde la perspectiva de la vida que ya estamos viviendo. Porque lo más fácil en un momento dado para muchos ha sido entender mal, de forma equivocada, las palabras del apóstol Pablo y dar por hecho que todos van a ser vivificados en la resurrección, por la resurrección de Yeshua. Pero no olvidemos que hay que entender que desde líneas anteriores, Pablo está aclarando que solo en el Mesías seremos vivificados. Es decir, todos seremos resucitados, pero no todos seremos vivificados. Son cosas distintas. Todos seremos resucitados, pero no todos seremos vivificados. Juan capítulo 5, a partir del verso 27, vamos a analizar esto. Fíjate las palabras tan importantes que utiliza el Señor. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Está hablando del poder que recibió Jesucristo. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno, una vez más, de acuerdo a sus obras, y está hablando de todos, absolutamente incluyendo, por supuesto, a todos los que murieron antes de su venida, saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Estamos hablando de aquel momento en el que se decreta en el juicio del trono blanco aquellos que serán echados al lago de fuego. Y a continuación Pablo explica el orden de la resurrección y confirma una vez más que solo los que son del Mesías son los que serán vivificados. Habiendo ya entendido la diferencia del concepto, los que están vivificados y los que son resucitados. Resucitados, todos seremos resucitados, todos seremos transportados frente al Señor. Pero solo aquellos muertos en el Señor, en Yeshua, seremos vivificados. Dice el verso 23 de 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías, en su venida, luego el fin. Está hablando de su regreso del Señor. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuándo será este momento? Bueno, el momento de eliminar totalmente toda la autoridad, dominio y potencia, será justo el momento del fin del siglo del hombre, el momento en el que la muerte no será más. Ese es el propósito de este tiempo, precisamente por causa de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en ese momento, así como lo hizo Yeshua en la cruz, que venció a la muerte, en el tiempo de la resurrección de todos los muertos, en ese momento la muerte no tiene más poder. El evento por el cual concluirá el tiempo en el que el diablo engañaba a los moradores de la tierra, justo antes del juicio a los vivos y a los muertos. Dice Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De los siglos, de los siglos. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que ya no tendrá oportunidad el maligno de hacer su obra. Este es el momento en que será suprimida toda autoridad, dominio y potencia, y es el momento en que Yeshua entregará el reino al Padre. Dice, regresamos a 1 Corintios 15, dice el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí viene un punto importante que debes siempre considerar. ¿Yeshua está reinando? Por supuesto que sí. Pero muchas veces nos confundimos y pensamos o damos por hecho que eso debe ser en el tiempo del reino milenial. No. Vamos a entender el concepto, el propósito de la resurrección. Porque si Yeshua resucitó fue porque venció a la muerte. Y Él reina. Desde el momento antes de iniciar su ministerio fue probado el Señor. ¿Por qué? Nada más y nada menos por Satanás. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Señor en una y en otra prueba respondió demostrando que era el Hijo de Dios, que había venido precisamente a anunciar. ¿Qué fue lo que anunció? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de todo lo que él estaba representando, el reino de los cielos. Y lo que era posible que Yeshua haga esto es precisamente porque en él fueron reunidas todas las cosas. Fíjate una vez más, verso 25, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Pablo está hablando del tiempo que está transcurriendo a partir de su resurrección de Yeshua. Es preciso que él reine hasta aquel tiempo. Y esto precisamente, ¿cómo es posible? Porque en él, en Yeshua, fueron reunidas todas las cosas conforme a la dispensación de los tiempos, hablando de lo que Dios puso en el Hijo. Efesios capítulo 1, a partir del verso 8,
Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ha sido Dios quien, según su beneplácito, nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia para poder conocer su verdadera voluntad, que es el espíritu de su ley, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que permite esto? Precisamente que en Jesucristo fueron depositados estos poderes. Dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por supuesto, por simple lógica. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que en un futuro todos serán resucitados, serán levantados de los sepulcros. ¿Qué sucedió en ese momento con la muerte? Es vencida. Por eso dice, y el postrer enemigo que será destruido, pues es la muerte. Claro, ya no tiene poder sobre el hombre. Dice, entonces, aquí, si Pablo está hablando del momento en que la muerte será destruida, está hablando del momento en que todo aquello que era causa del pecado no será más, porque la muerte es el fruto del pecado, de lo que surgió, hablando del pecado original, por supuesto. Así es de que al haber sido destruida la muerte, Pablo nos está hablando del momento en que la muerte, habiendo sido echada ya al lago de fuego, como leímos en el libro de Revelaciones, entonces tendremos un cielo nuevo y una nueva tierra. Acá hablamos de qué? Del tiempo de la restauración total de todas las cosas. Una restauración que ha comenzado a partir de la resurrección de Jesucristo. No estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, todavía no, pero han iniciado. ¿Cuál es la prueba en ti mismo o en ti misma que esta restauración de todas las cosas ha comenzado? Tu propia vida. Has vuelto a nacer. Ha cambiado tu vida, cambiado tus hábitos, cambió tu perspectiva de vida a de la tierra a una perspectiva de vida divina. Estás anhelando y esperas y tu esperanza descansa justo en la vida eterna. Por esto, esta disertación del apóstol Pablo tan profunda y tan importante, porque era preocupante que aquellos a los que ya les había enseñado, de repente ya empezaran a tener ideas raras, ideas que estaban equivocadas. Entonces Pablo les hace reflexionar en todo esto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo es posible que digan que no hay resurrección de los muertos? Y decíamos en el estudio anterior, Pablo liga automáticamente la resurrección de Yeshua con la resurrección de los muertos. Porque quien diga que no hay resurrección de los muertos, entonces está diciendo que Yeshua no resucitó. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice, una vez más, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice el capítulo 21, a partir del verso 1, vi un cielo nuevo. Fíjate bien de qué está hablando la visión de Juan, perdón. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es la restauración de todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Aleph y la Tav. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dijo esto aquí en la tierra? Jesucristo, en el último día del día de la fiesta de los tabernáculos. El que tenga sed, venga, y de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que en la resurrección de Yeshua fue vencida la muerte, y era necesario que así fuese, porque en Yeshua fue depositado todo dominio y todo poder. Pero en el tiempo de su regreso, la muerte será destruida de forma definitiva. Y eso tiene que ver directamente con todos los que anhelamos la resurrección de Yeshua para vida eterna. Recordemos que cuando Yeshua resucitó, ¿qué se dio en aquel tiempo? Resucitaron, muchos se levantaron de los sepulcros, que fue antes de que él fuera a la cruz, resucitó a Lázaro. Pero todos ellos volvieron a dormir. ¿Por qué? Porque aún la muerte tiene poder en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, este momento de la resurrección de todos los muertos, pues es el clímax de la fulminación de la muerte. Verso 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí, ¿qué está citando Pablo? Pablo está citando a David, la profecía de David, profetizando acerca de esta potestad que le sería dada al Hijo, y escribió en el Salmo 8 acerca de esta coronación del Hijo. Dice el Salmo 8 a partir del verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y en este sentido, Pablo también cita a David en el Salmo 110 acerca de lo que el Padre, Yud-Hei Vav-Hei, prometió al Adón, al Señor, a Yeshua. Dice el Salmo 110, verso 1, dice: Yud-Hei Vav-Hei dijo a mi Adón, el Señor dijo a mi Señor. En la traducción Reina Valera dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una de las palabras con las que se traduce la palabra Señor, la segunda palabra, cuando dice a mi Señor, en el hebreo se traduce como Adón. Y una de las palabras con las que se traduce, la palabra hebrea es Adón, pero una de las palabras con las que se traduce es controlador. Así es de que vemos que en este salmo una conversación entre el Padre y el Hijo, a quien se le está dando la calidad de Señor, por cuanto que sería un hecho ya consumado, que Dios pondría a sus enemigos por estrado de sus pies.
Y bueno, primordialmente en términos del libro de Revelaciones, los enemigos de los que está hablando es precisamente la muerte, el engañador, el diablo, etc. Aquí, y dice el verso 27, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Está hablando del Padre. Está hablando del Padre porque Él es el que sujeta todas las cosas a Yeshua. Yeshua mismo confirmó esto precisamente. Él mismo, Yeshua, lo confirma. Él confirma que el Padre le dio toda esta potestad. Recordando la declaración que Él mismo dijo cuando los discípulos aún todavía estaban con duda acerca del poder que Dios ya le había dado a su Maestro. Dice Mateo capítulo 28, a partir del verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, fíjate, algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así de que Yeshua está declarando con sus propias palabras lo que Pablo está recordándonos. Dice el verso 28, regresamos ahí a Corintios 15, 28. Luego que todas las cosas le estén sujetas, en aquel tiempo, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este momento que está citando el apóstol Pablo es nada más y nada menos el momento que habla la escritura acerca del tiempo en que estuvo Yeshua con el Padre desde antes de todas las cosas, desde el principio de todos los tiempos. La restauración. De la misma manera en que Dios le dio potestad en el cielo y en la tierra al Hijo, asimismo le sujetará al Hijo todas las cosas, porque el propósito es que sea Yeshua quien en su momento entregue al Padre el reino. En el Evangelio de Juan vemos la confirmación de que Dios le ha dado al Hijo toda la autoridad para juzgar a partir de su resurrección. Esto es impresionante. Fíjate, Juan capítulo 5, verso 19 dice, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí nos está diciendo Yeshua que lo que vino a hacer Él es justo lo que hace el Padre e hizo desde el principio. Y dice el verso 20 de Juan 5, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta última expresión de Yeshua, del Maestro, tiene dos implicaciones. Un aspecto espiritual alegórico, si tú quieres, pero en otro sentido va a ser literal, por supuesto. ¿Por qué? ¿En qué momento te da vida si aún no has muerto? En el momento que vuelves a nacer. Del momento de este proceso en el que Yeshua le habla a Nicodemo y le habla acerca del nuevo nacimiento. ¿Sí? Este momento es una nueva vida. Pero otra en el contexto de la resurrección, cuando seamos resucitados. Yeshua está hablando de la vida eterna porque es el Padre quien levanta a los muertos. Es el Padre quien resucita de los huesos secos a todo aquel que escucha aquel viento de la santidad, del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa misma potestad es la que tiene Yeshua
Y a continuación, Yeshua lo confirma. Dice ahí mismo en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. Fíjate lo que dijo, ¿eh? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Lo que está diciendo Juan aquí, bueno, no Juan, sino Yeshua, aquí en el Evangelio, lo que está diciendo es que está diciendo, confirmando que toda la autoridad y toda la potestad, el Padre se la dio al Hijo. Y fíjate bien la palabra que utiliza, habla de juicio. Todo el juicio dio al Hijo. ¡Wow! Eso es impresionante. Esto es impresionante porque Yeshua recibió del Creador de los cielos y la tierra la capacidad de hacer juicio y condenación, y esto es justo lo que hace un tribunal, nada más y nada menos. Y enseguida Yeshua nos indica el propósito. Dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, muchos que se desviaron y que comenzaron a a pensar que Yeshua es simplemente un profeta y ya no le honran como deberían honrarle, pues bueno, aquí el punto es que se están equivocando. ¿Por qué? Porque esto lo dijo Yeshua, no lo está diciendo alguien más. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es el propósito por el que el Padre le dio a Yeshua la autoridad de emitir juicio y condenación, para que el Hijo reciba la honra. Esto significa que de nada sirve que el hombre, cualquiera que sea su religión, ¿sí? Quiera darle honra al Padre, al Eterno, si se niega a darle honra al Hijo. Dios no va a recibir una honra de todo aquel que no honre al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así fueron las palabras literales del Señor. Y dice el verso 29, regresamos a 1 Corintios 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Fíjate. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? A ver, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? Pablo está, algunos comentaristas, esto es interesante, este tema, porque algunos comentaristas refieren que esta expresión de Pablo se encuentra relacionada con algunas prácticas paganas de aquel tiempo, que al parecer tenían algunos de aquel entonces. Incluso, fíjense que hasta hoy en día hay corrientes religiosas que tienen esta práctica. Es impresionante. El bautismo que así le llaman, el bautismo por los muertos, también conocido como el bautismo vicario, se refiere comúnmente a la práctica religiosa de bautizar a una persona en favor de uno que ya falleció. Es decir, una persona viva recibe el rito bautismal en nombre de la persona fallecida. A esto se le llama el bautismo de los muertos o bautizarse por los muertos. El bautismo por los muertos es más conocido en la actualidad como una doctrina fundamental en la religión mormona, el movimiento llamado de los santos de los últimos días. Ajá. Y bueno, este movimiento practica este bautismo a partir del año 1840, según se tiene registrado. Dichas prácticas se llevan a cabo exclusivamente, fíjate, en un templo hecho para eso, para ese tipo de ritos especiales. Ciertas facciones actuales del movimiento aceptan la práctica como un evento histórico. O sea, ellos lo aceptan y lo confirman y lo practican
porque confirman que históricamente se ha practicado ese tipo de bautismo, el bautismo por los muertos. Quienes practican este rito ven en el bautismo como un aspecto de requisito para poder entrar en el reino de Dios. Y por lo tanto practican el bautismo por los muertos para ofrecerlo de manera vicaria, o sea, por ellos, en favor de los que ya fallecieron. O sea, imagínate esto a la luz de las escrituras, como lo ves. O sea, es algo totalmente que no tiene ningún sentido. Ustedes que ya conocen el propósito divino del bautismo, de acuerdo a cómo lo enseñaron los apóstoles, pues resulta totalmente una falacia, algo totalmente fuera de sentido. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento han informado que la iglesia, lo que le llama la iglesia cristiana primitiva, los primeros creyentes, aludían sobre este tipo de prácticas por parte de los gnósticos del siglo II, que se bautizaban por personas de su propia secta que ya habían fallecido. En un registro compilado por John A. Debnes, dice que en la iglesia cristiana primitiva el bautismo por los muertos fue realizado por la iglesia hasta que fue prohibido en el sexto canon del concilio de Cartago, año 397, después de Yeshua. Algunas de las sectas más pequeñas continuaron con esa práctica. Este rito bautismal por los fallecidos continuó entre grupos como los marcionistas, los montanistas y novicianos, mientras que otros grupos cristianos adoptaron la prohibición hecha por la iglesia dominante, la iglesia católica. Juan Crisóstomo, quien vivió del año 347 al 407, reportó esta práctica entre los marcionistas, considerándola como una herejía. Crisóstomo le atribuye esto a los marcionistas de finales del siglo IV, como una práctica similar, así lo hacían. Así uno de sus seguidores decía que uno de sus seguidores que estaba siendo preparado para el bautismo, si moría antes de recibir el bautismo, el cadáver de la persona muerta se dirigía en cuestión y se realizaba, y si en un momento dado aquella persona hubiese sido o deseaba ser bautizada, que en su momento no logró hacerlo, otro lo hacía en su nombre, en nombre del difunto. Epifanio de Salamania escribió lo siguiente, dice, en este país, me refiero a Asia, e incluso en Galacia, su escuela floreció eminentemente y una práctica tradicional concerniente a ellos ha llegado hasta nosotros, que cuando alguno de ellos muere sin haber sido bautizado, solía bautizar a otros en su nombre, no sea que la resurrección sufra el castigo por no haber sido bautizado. Así es de que imagínate este aspecto que hoy en día lo entendemos como un aspecto simbólico, que fíjate a qué grado se entendía o cómo se entendía y se tomaba el bautismo, ¿sí? En aquel entonces, y es algo que, aunque tú no lo creas, hoy en día, ese espíritu con el que se tomaba en aquel entonces, hoy continúa. Por cierto, esto último que leí, acerca del tema de cuando habla Epifanio de Salamania, que se fue escrito, en donde dice que no sea que en la resurrección sufra el castigo por no haber sido bautizada, fue escrito, se encuentra en el libro de las herejías, capítulo 8, verso 7, por si lo quieren buscar. Yo no quiero buscarlo, me basta con este dato bibliográfico. Pero imagínense qué impresionante, hay mucha información relacionada con este tema, pero les decía que ese espíritu, o sea, fue aparte de todo el rito que se llevaba a cabo, tienes tú que observar el espíritu con el que se observaba aquello, ¿cuál es el espíritu en sí?
que les hacía llevar a cabo esa práctica y que a grado de estar seguros que con eso iban a entrar al reino de los cielos. Bueno, eso permanece hoy en día. Eso es justo lo que hace la religión. La religión cauteriza el espíritu y le hace pensar a las personas que a través de un chapuzón se les va a quitar el pecado. Y una de esas prácticas hoy en día que refiere al tema del bautismo, si ustedes se dan cuenta, mucha gente lo hace de forma religiosa, porque dicen, no, es que se preocupan si no encuentran una alberca antes de cada fiesta para llevar a cabo es el mismo espíritu. No hay sentido común, no hay sentido de la lógica. Y bueno, ustedes que ya saben, ya hemos estudiado ese tema del bautismo, el bautizo, conforme lo enseñaban los apóstoles, bueno, ya saben que todo esto pues, no tiene nada que ver. Así es de que, pues bueno, imagínense esto es tan terrible, esa práctica que hay registros de que estas personas que llevan a cabo este tipo de bautismo por los muertos, lo han hecho de forma vicaria por Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿sí? Por Stalin, por Juana de Arco, etcétera. Por gente, supuestamente por Juan Pablo II. O sea, ¿a qué grado llega la perdición, la condición de la mente de las personas que no tiene nada que ver con un aspecto bíblico? Ahora bien, independientemente de toda esta corriente religiosa que existía y que existen hasta nuestros días, y de que algunos comentaristas consideren que a esto se refería el apóstol Pablo, sí, porque algunos lo relacionan cuando Pablo habla del bautismo por los muertos. Si nosotros analizamos este capítulo en contexto, podemos notar que el apóstol Pablo, en el mismo contexto de esta exhortación que hace a los corintios, que decía que le decían ellos que no había resurrección de los muertos, hace esta expresión: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que esto implicaba el bautismo. Recordemos que una de las enseñanzas de los más importantes de los apóstoles siempre fue que las personas se bautizaran, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, en la autoridad de Yeshua. Es decir, por todo lo que implicaba la autoridad conferida al Hijo de Dios, para que en su nombre las personas reciban un nuevo nacimiento, ¿sí? En él, en él. Sin embargo, la pregunta de Pablo es muy a propósito, buscando que las personas reaccionen a lo que en sí no tenía sentido para esas personas. Porque si no hay resurrección de los muertos, y si tampoco Cristo resucitó, en nombre de quien no resucitó, se estaban bautizando. O sea, no tenía sentido. Un bautismo que en base a su simbolismo simplemente no significaba nada ante la incredulidad de que el propósito y justificación del bautismo tenía sentido en la certidumbre de la resurrección de Jesucristo. Por ello, Pablo nos hace esta referencia en los que se bautizan por los muertos, hablando de otros, ¿okay? No incluyéndose él. Por eso habla de ellos, porque se bautiza por eso. Por cuanto que estaba haciendo una separación, Pablo, entre los que creían en la resurrección de los muertos y los que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Así es de que el sentido más coherente de la expresión del apóstol Pablo pues tiene que ver justo con de lo que estaba hablando, la resurrección de los muertos, independientemente de la posibilidad de que en aquel tiempo pues tuvieran lugar aquellas prácticas paganas y de herejías relacionadas con la idolatría. Así es de que bueno, continuamos en ese estudio. ¿Amén?
Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque estamos en la seguridad y en la plena confianza en que tú resucitaste, mi Dios, venciste la muerte y ahora vives, Señor, vives en cada uno de nosotros, en cada corazón. Gracias, Padre eterno, porque estamos haciendo nosotros la labor de obedecerte, de estar actuando, Señor, de vestirnos con esas ropas blancas, resplandecientes, que son las obras de santidad, mi Dios, que tú nos has dado, que son tus mandamientos, Padre, para prepararnos para ese día en el que tú nos llames. Gracias te damos, Padre eterno, por este día de reposo, por esta riqueza, Señor, de estudio. Gracias por la vida de Humberto, Padre eterno, bendícelo, guárdalo, Señor, y dale más sabiduría, Padre. Gracias te damos, Papito, por cada familia que se encuentra aquí conectada. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos llene con tu bendita palabra, que quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios. Te alabamos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén.